Lo dijo en la primera hora. Retomemos el tema eléctrico. Yo les decía en el comentario, aquí podemos hablar de un montón de temas. No se trata de distraernos. Hay que abordar todos los temas sin perder de vista lo que está pasando con la coyuntura eléctrica. Y como siempre agradezco el aporte de varios de nuestros oyentes, algunos especialistas, algunos seguidores obviamente de los temas eléctricos. Uno de ellos, Darío Dávalos, que temprano, a propósito de la entrevista que vamos a sostener ya mismo, me informaba que al momento Coca-Cola Sinclair aporta el 29% de la generación eléctrica de nuestro país. Mientras, el periodista Charlie Pisa nos pasaba el dato de que al día de hoy, 6 de la mañana en Mazar, la cota había llegado a los 2.116 metros sobre el nivel del mar. Creo que eso de alguna manera nos permite encaminar la entrevista con un especialista en la materia, el ingeniero Patricio Miño, que está conectado con nosotros vía telemática, y quien queremos agradecer por su gentileza. Él es un profesional de una dilatada trayectoria en el sector eléctrico y justamente con base en su experiencia le hemos invitado. ¿Cómo está usted, ingeniero? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchísimas gracias por su invitación. Estoy a las órdenes. A usted, ingeniero, muchas gracias. A ver, primero me gustaría una panorámica suya sobre lo que está pasando al día de hoy con la situación eléctrica del país. Tenga la bondad. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, yo quisiera hacer una visión panorámica de lo que es el sector eléctrico o lo que fue el sector eléctrico antes del estiaje y durante el estiaje. El interconectado con una generación que bordeaba los 7.100 megavatios de potencia, de los cuales 5.600 correspondían a una generación hidroeléctrica y 1.400 megavatios correspondían a un parque termoeléctrico. Cuando se produce el estiaje, la producción energética del sector hidroeléctrico, del parque hidroeléctrico, se reduce drásticamente en un 45-40% y tenemos una producción de 5.600 megavatios. De los 5.600 hidroeléctricos se reduce al 40%, esto sería unos 2.600 megavatios. Mientras que la generación térmica, que nominalmente eran 1.400 megavatios, solamente se dispone de 700 megavatios. Con lo cual, la potencia total disponible en este momento es aproximadamente unos 3.300 megavatios. Si comparamos esto con la demanda que tiene el país, que es de 4.500 megavatios, obviamente existe un déficit de potencia de 1.200 megavatios, que es un déficit muy grande y que ha producido justamente el problema que tenemos actualmente en el Ecuador de los apagones. Quisiera referirme un poquito a qué es lo que se está haciendo o qué está haciendo el gobierno en este momento para poder resolver en parte este problema, este déficit. El gobierno contrató una barcaza turca de una potencia de 100 megavatios. Ha habido, de acuerdo a la información oficial, una recuperación del parque térmico de unos 200 megavatios y se ha informado que se está instalando en el país un bloque térmico de 400 megavatios, con lo cual tendríamos disponibles unos 700 megavatios, pero como el déficit es 1.200, lamentablemente va a quedar un déficit de 400, 500 megavatios que lamentablemente nos va a afectar a todos los ecuatorianos hasta cuando se produzcan las lluvias en la parte estiaje. Normalmente ha sido
de octubre a febrero de este año. Este es el panorama que tenemos en este momento y no es un panorama muy alentador, porque dependemos, a pesar de estas implementaciones que se han hecho recientemente, dependemos de que exista una hidraulicidad importante que recupere los niveles normales de las centrales hidroeléctricas del país. Ingeniero, buenos días, bienvenido nuevamente. Si bien este es el diagnóstico, digamos, el panorama actualmente, ¿qué nos llevó a este punto? ¿Qué nos llevó a esta crisis? Muy bien, existen dos factores importantes que se reflejan directamente en este problema y en esta crisis. La primera de ellas es que las autoridades del sector eléctrico lamentablemente descuidaron el mantener un parque térmico que pueda suplir las necesidades que tiene el país cuando se producen eventos como este del estiaje. Le comentaba que de los 1.400 megavatios que se tenían nominalmente tenemos alguna dificultad con la conexión. No sé si podemos en todo caso hacerle una llamada telefónica al ingeniero para poder conversar con él. En realidad se corta permanentemente la señal en este enlace que estamos teniendo justamente con él. No sé si... Vamos a pedir a Cris, por favor, que nos pueda ayudar para ver si podemos establecer este enlace telefónico para continuar este diálogo con Patricio Miño, especialista eléctrico, con quien hablamos justamente de la crisis energética que atraviesa el Ecuador. Daba cuenta de la realidad que enfrenta ahora mismo el país, la situación actual y... justamente respondía a la inquietud de cómo fue que llegamos como país a este punto, a esta crisis que día con día se va agudizando. Hay una nota periodística que publica el día de hoy, Diario El Universo, que da cuenta que solo de 10 a 15 días de lluvia detendrían los 95 días de sequía en los ríos de Cuenca. ¿Por qué es importante hablar de los ríos de Cuenca? Porque son los que terminan alimentando los caudales en el complejo hidroeléctrico del Austroecuatoriano. Dice la nota del Universo, el caudal de los 4 ríos que atraviesan Cuenca, la tercera ciudad más poblada del Ecuador, cobra importancia ante los cortes de luz que se mantienen desde septiembre. Los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se mantienen en estado bajo y registran 95 días de sequía hidrológica, ha indicado el último informe de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental de Cuenca. Esta empresa municipal realiza el monitoreo en tiempo real del estado de estos 4 ríos afluentes del Paute, que alimenta el sistema Paute integral que incluye Amazar, Molino y Sopladora. Complejo hidroeléctrico que produce la mayor parte de la energía creada por la fuerza de los ríos, 35% del total en 2022. Le siguen la central Coca-Codo Sinclair, 29.2%, y las centrales Agoyán y San Francisco, ambas generaron el 8.3%. El monitoreo que realiza la empresa municipal Etapa y la publicación diaria que realiza es de gran utilidad, ha indicado Jonathan Cedeño, coordinador de carrera de Oceanografía de la Escuela Superior Politécnica Territorial ESPOL, y justamente da cuenta de los caudales de los últimos días y obviamente esta alerta que se requieren varios días de lluvias, ¿no? Para poder generar la recuperación de la recuperación de los caudales en dichos ríos. No sé si ya lo tenemos el ingeniero vía telefónica, Belkis. Sí, ya lo tenemos vía telefónica. ¿Nos escucha, ingeniero? Sí, le sigo escuchando con alguna interferencia todavía. Okay. Lo seguimos teniendo conectado también a través de Zoom. Correcto. A ver si le podemos silenciar el micrófono de Zoom. Le pido al equipo técnico si silenciamos el micrófono de Zoom para poder generar este diálogo que estamos manteniendo a esta hora de la mañana con el ingeniero Miño, quien en su momento se desempeñó como parte del sector eléctrico para seguir evaluando la situación que al momento enfrentamos. A ver, ingeniero, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho. Gracias, ingeniero. A ver, le decía a Belkis y le preguntaba sobre la situación actual. Yo quiero ir un poco más allá y preguntarle puntualmente al ingeniero Miño si tiene sustento esta alerta
generada por el SENACE a través de algunos informes en el sentido de que los racionamientos podrían prolongarse al menos hasta marzo o abril. ¿Cómo están las cosas, usted cree que sea así o que tal vez, con base en últimas declaraciones de la ministra encargada de Energía, por lo menos hasta diciembre tendremos racionamientos? ¿Cómo ve usted el derrotero para lo que se viene, ingeniero? No, tenemos dificultades, qué pena. Tenemos dificultades con la comunicación con el ingeniero Miño para poder hablar sobre este tema. Acá Darío Dávalos me dice, compraron 341 megavatios, 100 a la barcaza de Carper Shives, ¿no? La barcaza turca. Lo otro entraría en operación entre noviembre y diciembre, que es lo que ha firmado la ministra en estos días. Como ya se descartó la otra barcaza, que era entre 200 y 240 megavatios, ahora buscan generación móvil. Esto, de alguna manera, ha fomentado ya el debate de los últimos días sobre hacia dónde apuntarán las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo sobre la situación eléctrica del país, Belkis. Fabricio, tuve un pequeño inconveniente también para escucharte un poco aquí en cabina, pero ya estamos ahí. Te escucho. Ya, correcto. No sé si lo tenemos al ingeniero o se nos cayó mismo la señal. Vamos a hacer un nuevo intento, a ver si es que lo tenemos vía telefónica, a ver si es que lo podemos escuchar y sobre todo si es que el ingeniero nos escucha. Sí les escucho, Bueno, perfecto. Ahora sí. Ok. Quería contestar inicialmente la inquietud de que por qué se produjo este problema en el sector eléctrico. Y mencionaba que lamentablemente las autoridades del sector eléctrico descuidaron el mantener un parque térmico operativo que pueda entrar a suplir la déficit de generación hidroeléctrica. Eso por un lado. Por otro lado, no se han hecho unas expansiones del sector que son necesarias año a año. La demanda en el país más o menos crece en el orden del 5%, lo que significa que cada año deberíamos tener una central nueva de 400 o 450 megavatios. Entonces, lo uno y lo otro sumados crearon una crisis como la que vivimos actualmente ahora. Fabricio, tú tenías una inquietud también que planteabas antes de este nuevo contacto. Sí, yo le planteaba al ingeniero justamente si los anuncios de las últimas horas de la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, de que no se va a contratar una segunda barcaza, nos vamos a quedar solo con la primera, que es la barcaza turca, que genera 100 megavatios, y en lugar de contratar una segunda barcaza, se va a contratar generación móvil. Es un anuncio, digamos, que podría contribuir para, en este último tramo del año, llegar a diciembre ya con generación eléctrica de manera rápida, ingeniero. A ver, cualquier implementación que se haga va a ayudar de alguna manera a resolver la crisis. El hecho de tener un déficit de potencia de aproximadamente 500 megavatios, Aló. Sí, aquí estamos, ingenieros, estamos escuchando. Ya, ok. Le decía que la declaración de la ministra con relación al tema de que ya no se va a contratar una segunda barcaza y solamente se va a disponer de un bloque térmico que se instalaría en diferentes ciudades del país, van a ayudar en algo a solucionar el problema. Definitivamente para diciembre yo creo que no vamos a poder alcanzar una solvencia energética adecuada y lamentablemente vamos a tener todavía los apagones, los racionamientos, posiblemente no en la magnitud que tenemos ahora, pero
a menos que exista unas lluvias en la época hasta diciembre que mejoren las condiciones de las cuencas del Paute y del proyecto Coca-Cola Sinclair, el problema seguirá subsistiendo. Ingeniero, de otro lado, yo quisiera una reacción suya respecto de este anuncio del presidente de la República sobre el retiro del subsidio de electricidad a las empresas mineras en Ecuador. Lo que ha dicho el presidente es que ellos son los mayores consumidores de energía en el país. Esto ha tenido una respuesta prácticamente inmediata por parte de representantes del sector. Recientemente, la presidenta del directorio de la Cámara de Minería, Carolina Orozco, ha manifestado que no hay una tarifa eléctrica minera. ¿Cómo ha visto usted este anuncio y estas reacciones? Bueno, mire, el tema este de los subsidios, lamentablemente, son los que han venido afectando también al sector eléctrico. ¿Por qué? Porque las tarifas son lamentablemente subsidiadas. Y entonces, si tenemos un subsidio, en ningún sector de la economía los subsidios son beneficiosos. Uno de los problemas más grandes que tiene justamente el sector eléctrico es que no tiene una sanidad financiera, porque el subsidio de la tarifa no permite al sector tener los recursos necesarios para poder operar adecuadamente el sistema, y peor aún en pensar en expansiones futuras. Entonces, el subsidio como tal no debería existir para ningún sector de la economía, porque eso definitivamente crea un problema económico en todo sentido. Entonces, ¿usted está de acuerdo, ingeniero, con este anuncio del presidente de ayer? Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de subsidio. El subsidio realmente es el que ha marginado al país en todos los aspectos y en todas las situaciones económicas y sobre todo en el sector eléctrico, que es el que más recursos necesita para poder garantizar una energía constante al país. Correcto, ingeniero. Muchísimas gracias por estos minutos, por su tiempo y haber estado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, y ojalá tengamos la oportunidad cuando tengamos una comunicación un poquito más fluida, de abordar otros problemas que son muy importantes y que yo quería mencionar. Y tal vez, si me permite un minuto, ¿Cómo no? me gustaría indicar a ustedes que para poder solucionar el problema a corto y mediano plazo, es necesario absolutamente de que la expansión que está prevista en el Plan Maestro de Electrificación se cumpla. Necesitamos nosotros más o menos para el año 2032 como una demanda de 7.000 megavatios, necesitamos implementar una serie de centrales de generación y de implementar inversiones en la transmisión y distribución. La única salida que tendríamos para cumplir con esta meta es abordar ya inmediatamente dos proyectos hidroeléctricos que son importantísimos para el país: el proyecto Santiago y el proyecto Chorrillos. De acuerdo al plan maestro, estos dos proyectos debían entrar en operación en el año 2031 y 2032. Eso significa que ya esos proyectos deberían ser adjudicados, porque la construcción de una central hidroeléctrica de esta naturaleza toma más o menos entre 6 años. Entonces, a la vuelta de la esquina, cuando nos llegue el año 2030, estaremos afrontando nuevamente crisis energéticas como la actual. De tal manera que es importante que esto se dé mucha viabilidad, y sobre todo para que el plan maestro de electrificación se cumpla. Yo creería que es necesario formar un comité donde participen gremios profesionales
para que vigilen que el plan maestro se cumpla y que no estemos en situaciones como la que actualmente vivimos. Correcto, ingeniero. Correcto. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Patricio Miño, especialista eléctrico, con quien hemos abordado los temas inherentes justamente a esta crisis energética que enfrenta el Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.